Como decía José Luis, yo vengo a hablar de una experiencia de un centro que desde que lo pusimos en marcha hace 9 años, que pues tuvimos la visión clara, los que empezamos a montarlo, de que el mundo había cambiado, el mundo de la educación se estaba quedando atrás y había que hacer las cosas de otra manera. Entonces, llevamos funcionando así ya pues unos cuantos años y podemos decir que hemos asentado un proyecto en esta línea de uso de la tecnología que ahora os voy a explicar, ¿no? Por empezar un poco contando lo que es el centro, no sé si se pasa, no sé cómo se pasa, estoy yo con las tecnologías para dar lecciones a nadie con el aparato, ¿no? Bueno. Los objetivos que teníamos cuando nos planteamos empezar con el instituto, que es un instituto de secundaria, los teníamos muy claros y yo creo que este planteamiento hay que hacérselo por encima, antes y con carácter previo a ninguna otra cuestión metodológica o de forma de funcionar ni de nada. Es decir, ¿qué pretendemos nosotros en un centro educativo, ¿no? Entonces nosotros teníamos claro que nuestro objetivo era el éxito de todo el alumnado. Esto parece una cosa evidente, pero resultó que no lo era, porque cuando al primer equipo de profesores que nos llegó al centro, que como sabemos cómo son las cosas aquí, pues evidentemente es el que llega en ese momento por destino provisional, le planteamos que el objetivo era el éxito de todo el alumnado, se quedaron muy sorprendidos. Y de hecho tuvimos hasta una cierta reticencia, ¿no? Porque nos decían, bueno, eso es imposible porque siempre tiene que haber un porcentaje pues que no sale para adelante, ¿no? Porque me decían incluso porcentajes, hombre, se sabe ya que hay en torno a un 20% de alumnado que repite. O sea, eso es así. Y entonces nosotros decíamos, bueno, pero ¿por qué tiene que ser así? Nosotros tendremos que conseguir que en una enseñanza obligatoria, estoy hablando solo de la ESO, de la enseñanza obligatoria, todos los alumnos salgan adelante. Tendremos que conseguirlo, porque estamos hablando del futuro de esos chavales, de esas personas, y estamos hablando de una enseñanza sin la cual pues es muy difícil luego salir adelante en la vida, ¿no? Es decir, de una enseñanza que les va a permitir o les va a dar las herramientas para poderse desarrollar como personas y como ciudadanos. Y en este sentido de ciudadanos también teníamos claro que esos ciudadanos ya eran del siglo XXI, es decir, que ya no estamos en una época donde el modelo de escuela tenía que ser otro porque el modelo de sociedad era otro. ¿Y qué queremos decir con ciudadanos del siglo XXI? Pues ciudadanos críticos, ciudadanos solidarios, ciudadanos con un bagaje humanístico, científico y cultural, y preparados para adaptarse a los cambios. Esto, resumiendo, yo creo que todo el mundo estaremos de acuerdo, es difícil, ¿no?, oponerse a esto. Pero la pregunta era si con el sistema habitual o con el modo habitual de trabajar en los centros de secundaria, pues realmente estamos procurando formar este tipo de ciudadanos o no, ¿no? Esa es la pregunta. Nosotros lo tuvimos claro y a partir de estos objetivos empezamos a trabajar. Para llevar adelante este proyecto y este trabajo nos planteamos estos principios que tenéis ahí. El centro tenía que funcionar con un nivel de convivencia adecuado, con una forma. Cuando hablo de convivencia hablo de clima de centro, ¿no?, en el que todo el mundo se sintiera a gusto, en el que hubiera buenas relaciones entre profesores, alumnos, padres, en el que todos los alumnos fueran felices cada día al ir al centro. Azahara decía antes que en el aprendizaje hay que plantearlo desde el punto de vista de que los alumnos, ellos pueden ser felices, y es que además a todos nos gusta aprender y a todos nos gusta relacionarnos con los demás. Y eso es así, y sin embargo no es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Con la participación de alumnos y familias, con la inclusión, con un principio claro de inclusión, fomentando la creatividad y no matándola, ¿no?, como decía el Ken Robinson, basado también en la comunicación, porque esa es una de las características principales que hay en el mundo del siglo XXI, es un mundo intercomunicado, continuamente comunicado. Entonces un centro educativo no puede ser un lugar cerrado y aislado de todo eso que le rodea, tiene que estar en contacto y en comunicación continua con el mundo en el que está situado, y con una clara dimensión internacional, porque hoy en día el mundo es global. Nuestros alumnos que hoy están estudiando en Tomares probablemente acabarán viviendo, trabajando, o probablemente, o es muy posible que acaben viviendo y trabajando en otro sitio, y que tienen que tener una inmersión desde el principio en la educación, pues en otros idiomas, en otras culturas y en otros lenguajes, ¿no?
¿Cómo sentamos las bases para desarrollar esos objetivos y aplicar esos principios? Y aquí es donde entra en juego un poco lo que nos reúne en la jornada de hoy. Pues decidimos que desde luego teníamos que modernizar la estructura organizativa del centro. En el caso de los centros de secundaria, ya sabéis que la estructura siempre ha estado basada en departamentos ligados a materias o a especialidades del profesorado, y entendíamos que con esa estructura no se podía dar respuesta a los principios que acabo de exponer antes, porque no hay lugares de encuentro entre profesores, no hay horas de dedicación para desarrollar todo eso. Por tanto, teníamos que modernizar la estructura organizativa del centro. Teníamos que transformar la metodología didáctica, y eso yo lo he puesto ahí con claridad, sustituyendo los libros de texto por otro tipo de recursos. Es decir, los libros de texto, yo lo siento en el alma, pero no pueden, con los libros de texto no se puede hacer una educación para el siglo XXI, es imposible, son contrarios a todo lo que hoy en día hace falta desarrollar en los alumnos, porque su propia forma y su propia, en fin, concepción es completamente contraria. Entonces había que transformar la metodología didáctica. Teníamos que conseguir ese desarrollo de la creatividad del que hablábamos antes mediante el trabajo por proyectos, la investigación. Hemos hablado de gamificación hace un momento. Azahara también ha nombrado el trabajo cooperativo, es otro de los pilares básicos con los que estamos trabajando en el Ítaca. La investigación como medio de trabajo habitual, ¿no? El que los alumnos investiguen, busquen sus propios recursos, etcétera. Y para todo eso, pues evidentemente el uso de los ordenadores, tablets y móviles como herramientas habituales de trabajo. A mí es que cuando José Luis comentaba lo que yo le dije cuando me llamó, claro, decir que hoy en día es como una cosa sorprendente que en un centro educativo se trabaje con ordenadores y con tablets, nos da idea de en qué mundo nos hemos quedado en la educación. Porque, vamos a ver, ayer o antes de ayer, ¿no?, me llamaba una periodista del País para hacerme una entrevista y me decía: ¿y vosotros en el instituto cómo usáis los ordenadores? Y entonces yo le pregunté: vamos a ver, ¿tú cómo usas el ordenador? Y me dice: bueno, yo uso el ordenador todo el rato, para todo, ¿no? Digo: pues nosotros igual, es que es lo mismo, es que es la herramienta con la que todos trabajamos. Todos en todos los trabajos, ¿no? Entonces, pues es que es una cosa que hay que normalizar. Por eso yo decía, yo no tengo nada que contar, porque yo no tengo una experiencia como la que ha contado Azahara o como concreta. Yo lo que os puedo transmitir es que se puede organizar un centro de manera que los alumnos trabajen con lo que todos los demás en todas las otras ramas de la sociedad de hoy en día pues ya estamos trabajando, ¿no? Bueno, la modernización de la estructura la cuadramos de la siguiente manera, ¿no? Y esto quizá interesa más a los que estéis aquí de secundaria que a los de primaria, pero porque tenéis otro tipo de estructura. Pero bueno, yo voy a aprovechar para contarla porque creo que es muy importante a la hora de explicar nuestro proyecto. Nosotros tenemos, en lugar de los departamentos tradicionales, pues tenemos únicamente 5 departamentos ligados a lo que son las materias, departamentos didácticos, que son esos 5 que tenéis ahí. Y después tenemos los departamentos de actividades complementarias de formación, innovación y evaluación, como en todos los centros de secundaria. Pero además hemos incluido un departamento de proyectos internacionales, un departamento de comunicación y dinamización y un departamento de cooperación y desarrollo. ¿Qué son estos departamentos? ¿Quién los conforma? Pues lo más importante de estos departamentos es que los correspondientes responsables, las personas que tienen la jefatura, tienen unas horas de dedicación lectivas para poder desarrollar todo eso de ahí. Eso es lo importante. Es decir, que nosotros no podemos pedir al profesorado que además de sus horas de clase pues organice intercambios o haga proyectos de cooperación o se dedique a dinamizar las redes sociales o a montar vídeos o a lo que sea. Tendrá que tener un tiempo para eso. Y eso es lo que nosotros les damos con nuestra organización departamental. Como para los que estéis de secundaria sobre todo, daros cuenta, en los departamentos didácticos los compañeros tienen 2 horas semanales de reducción nada más, y en cambio en estos departamentos en algunos tienen hasta 6 horas de reducción. Concretamente en el de formación, innovación y evaluación, que nos parece una pieza clave para poder desempeñar estas labores y para poder trabajar de esta manera.
Después hemos creado, con esa misma bolsa de horas que en los centros de secundaria tenemos para las reducciones, otros órganos de coordinación, pues para que haya profesores que tengan el tiempo, que tengan la disponibilidad de dedicarse a labores que no son la docencia. Y ahí tenemos de promoción de la ciencia y de la lectura, bueno, podríamos hablar, pero el que nos interesa más aquí es el Departamento de Coordinación de Entornos Digitales. ¿Por qué? Pues porque el trabajo con los ordenadores y con las tablets de alumnado y profesorado sí requiere una labor de alguien que lo coordine. Y ahora vamos a ver qué tareas concretas desarrolla la persona que está a la cabeza de este departamento y que trabaja en coordinación, como es normal, con el coordinador TIC, ¿no? Que he puesto el coordinador TIC y el coordinador del bilingüismo un poco más para acá porque no son exactamente órganos creados por el centro, los tenemos en todos los centros, pero sí también los integramos en esta estructura orgánica y procuramos darles el peso de horas lectivas, un peso de horas lectivas importante que les permita afrontar y que les permita desarrollar la labor tan esencial que tienen, ¿no? ¿Qué hace en nuestro centro el coordinador? Bueno, la coordinadora de entornos digitales, pues diseña y evalúa la estrategia digital del centro, porque los centros vamos a tener cada vez más que tener una estrategia digital, y ahora la consejería pues ha puesto en marcha el programa PRODIG, que es fundamental, que hacía muchísima falta que se lanzara un programa como este, porque claro, esto del uso de ordenadores, tablets y móviles no es una cosa que se diga y ya está, es decir, hay que ver eso, cómo se organiza dentro del centro, cuál es el uso que se le da, qué objetivos pretendemos, con qué metodologías vamos a trabajar, etcétera. Entonces, esa estrategia digital del centro pues corresponde a este coordinador, gestiona y actualiza en nuestro caso el dominio en el que tenemos pues las cuentas de correo electrónico y en el que desarrollamos todo nuestro trabajo, gestiona los correos electrónicos y sites de alumnado y profesorado, coordina el uso del Classroom, que es la herramienta que estamos utilizando mayoritariamente para la interacción con los alumnos, organiza la estructura de carpetas de Drive donde tenemos toda la documentación del centro, etcétera, etcétera. Y ahora pues va a participar activamente, como es lógico, en el desarrollo del programa PRODIG. Entonces, una figura así pues es importante. El coordinador TIC, a su vez, del centro, que anda por aquí hoy, no sé por qué lado anda sentado Carlos, tiene una misión coordinada con el Departamento de Entornos Digitales, pero con una vertiente más dedicada al control de que lo que es la parte de soporte de aparatos, ¿no?, pues funcione. Entonces, bueno, organiza y renueva el material informativo, supervisa el funcionamiento de ordenadores y pizarras digitales, gestiona préstamos de tablets, se coordina con la empresa de mantenimiento informático y ahora va a coordinar el PRODIG. Entre los dos forman un equipo que junto con el equipo directivo pues somos los que nos encargamos de que todo esto funcione de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, las herramientas de trabajo que utilizamos en el centro, la manera en que nosotros estamos usando todo este aparataje, bueno, en nuestro caso es el entorno de Google, tiene que ver todo con el entorno de Google, tenemos las cuentas de correo de Google, utilizamos el Drive como para el trabajo del profesorado, para todo, continuamente. Somos un centro en que han desaparecido los papeles, solamente hay los que todavía nos sigue pidiendo la consejería. El otro día, los que sois directores o directoras, habréis visto que ha llegado por Seneca una feliz noticia de que parece que instalan un registro electrónico, ¿no? Yo lo vi la noticia, que sería una cosa fantástica, pero todo lo demás lo hacemos sin papeles. Ahí os he puesto un ejemplo de cómo tenemos organizada la estructura de centro, con las áreas, los departamentos, tenemos aquí toda la documentación y todo el trabajo del centro está ahí, está al alcance de cualquiera, en cualquier momento, consultar el documento que sea, ¿no? Después los profesores suelen utilizar un site para dejar allí o para ir poniendo pues, su planificación, el material de los alumnos, ¿no? Aquí he puesto un par de, estos son los de todo el centro, aquí he puesto un par de ejemplos, este es uno de inglés, este es otro de tecnología, bueno, están todos en la página del instituto.
Los alumnos también tienen con un site de Google un portafolio, que es una herramienta básica para nosotros, ¿no? Porque es donde van recogiendo todas sus producciones digitales. Es decir, que ya no es que no tengan un cuaderno, ¿no? Nuestros alumnos siguen teniendo un cuaderno y las matemáticas las siguen haciendo en un cuaderno y también siguen escribiendo en las clases de lengua y en todas las demás, pero producen cada vez más trabajos en forma digital, vídeos, presentaciones, podcast o lo que sea, ¿no? Y entonces todo eso, si no se recoge, lo van dejando disperso, lo van perdiendo, y ellos tienen cada uno, cuando llegan en primero, organizan por cursos, con todas las materias de cada curso, este portafolio donde recogen todas sus producciones digitales, ¿no? Y por último, pues lo que os decía, el Google Classroom. Entonces, esta es la pantalla de Classroom, pues de un alumno, me parece que es de segundo, ¿no? Esta que he puesto aquí. Tiene la clase con cada profesor, tiene su clase de tecnología, de inglés, de matemáticas, el proyecto eTwinning, la educación física, la educación plástica, y cada profesor las tareas, no siempre, pero de forma habitual o de forma común, las plantea a través de esta herramienta. Es nuestra elección, hay otras, no quiere decir que tenga que ser esto, ¿no? Tenemos también una importante presencia en las redes sociales, por eso os decía que hoy en día la comunicación es básica, nosotros creemos que es importante. También ha sido muy importante para nosotros que las familias conozcan lo que hacemos, porque claro, de cara a las familias, esto seguramente si hubiera la posibilidad de que preguntarais, no es una pregunta que a mí me hacen siempre, ¿y las familias, y los padres cuando cuando se encuentran ante un centro que funciona así? Entonces nosotros en las familias, la mejor manera de convencerlas de lo que hacemos es que lo vean, y la forma de verlo pues es difundirlo a través de las redes sociales. Entonces tenemos, parte del Twitter y el Facebook, lo que tenemos es un canal de YouTube que tiene muchísimos vídeos grabados. Nosotros grabamos mucho las clases. Grabar las clases es una herramienta fantástica, pero fantástica. Para el primero, que es una herramienta fantástica grabar la clase, es para el profesor. Porque ahora tú te ves esa clase grabada y tú ves perfectamente lo que haces bien, lo que haces mal, lo que tienes que mejorar, todo, ¿no? Pero igual para los alumnos, cuando hacen una exposición, cuando hacen un trabajo. Todo ese material lo tenemos en YouTube. Si os metéis en el canal de YouTube de mi centro podéis encontrar de todo. Tenemos grabadas también clases prácticas donde explicamos las técnicas de aprendizaje cooperativo, o muchas de las técnicas de aprendizaje cooperativo. Lo utilizamos para la formación de nuestros propios docentes cuando llegan cada año en el mes de septiembre, en fin, que es una herramienta importante en el centro. Y bueno, permiten... como también ha dicho Azahara con los juegos, ¿hace falta la tecnología para hacer gamificación? No. Ahora, ¿se hace mucho mejor con la tecnología? Sí. Entonces, ¿los cambios metodológicos que hacen falta en la educación se pueden hacer sin utilizar las tecnologías? Sí. Ahora, ¿favorecen las tecnologías el cambio metodológico? Pues claro, muchísimo, muchísimo. Entonces, os he puesto ahí unas imágenes, no sé cómo voy de tiempo porque no tengo reloj. 5 minutitos. Sí, bien. Entonces, os he puesto unas imágenes de cómo son las clases en mi instituto, clases normales y corrientes, no son de un proyecto de nada, ni son fotos hechas en cualquier clase. Entonces, veis que los chicos trabajan con su ordenador, con su cuaderno también abierto, algunos con el móvil, y bueno, con las pizarras digitales. Claro, ¿por qué favorece los cambios metodológicos el uso de las tecnologías? Pues fijaros, el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo y el desarrollar proyectos de equipo, solamente lo que les permiten hacer los documentos compartidos es una cosa, claro, daros cuenta, ellos además ya están acostumbrados, ellos cuando llega el profesor que sea y les dice que tienen que hacer un trabajo de lengua, o en matemáticas, que yo doy clase de matemáticas, una hoja de cálculo, lo primero que hacen es abrirla en el Drive y compartirla con sus 4 compañeros del equipo, y a partir de ahí todos están trabajando en esa hoja de cálculo, o una presentación. Nosotros no utilizamos nada más que aplicaciones que permitan el trabajo colaborativo. Cuando nos encontramos, por muy fantástica que sea una aplicación para hacer presentaciones, si no se puede trabajar colaborativamente, no nos sirve, ¿no? Porque todo se hace colaborativamente, entre los alumnos y entre los profesores.
¿vale? Y están habituados a trabajar de esa manera. De forma que ¿cómo diría yo?, la línea que une las tecnologías, por llamarlo de alguna manera, la metodología de centro es continua y se está continuamente retroalimentando, ¿no? Los aparatos electrónicos o los digitales o las cuestiones tecnológicas permiten facilitar el cambio metodológico y a su vez el cambio metodológico hace que el uso de las tecnologías tenga mucho más sentido, ¿no? Y esa es la forma en la que estamos trabajando. Tenemos ahora mismo, y eso además ahora con el desarrollo del PRODIG, estamos nosotros trabajando en esa línea porque tenemos unos ciertos interrogantes con el uso de los móviles, que yo también os lo quiero transmitir. Nosotros hemos sido defensores de la utilización del móvil en clase, porque es que además es una herramienta fenomenal, es que permite hacer fotos, hacer vídeos, permite que se metan fácilmente en el site del profesor o que tú les mandas la tarea. Yo ahora además, es que yo también tengo el móvil todo el tiempo en la mano, digo, pues es que ¿cómo se lo voy a prohibir? Si yo ya las actividades que les pongo las tengo yo también en el Classroom y las miro en el móvil porque me cuesta menos trabajo que mirarlas en una tablet o que mirarlas en un ordenador, ¿no? Pero es cierto que nos hemos dado cuenta de que la formación que a los chavales hay que darles formación respecto del uso del móvil, de la seguridad en Internet y respecto de las redes sociales, ¿eh? Entonces, para nosotros ahora mismo el objetivo número 1 del programa PRODIG, y así lo hemos reflejado en nuestro proyecto, es la seguridad en Internet. Afortunadamente parece que la Dirección General de Innovación de la Consejería está desarrollando un curso, un MOOC, me parece, para alumnos, organizado por niveles, ¿no?, para que ellos, sobre este aspecto concreto, porque sí que es importante que ellos manejen bien el móvil, que sepan que en clase el móvil no está para hacerle una foto al de enfrente o que el móvil no está para meterse a jugar a un jueguecito o lo que sea, ¿no? La verdad que no hemos tenido problemas en el instituto hasta ahora, nunca. No hemos tenido problemas, fijaros, además creemos que cuando se permite el uso y se enseña a usarlo, pues claro, los problemas son menores que cuando es un objeto prohibido. Vamos, de eso estamos convencidos. Nosotros no hemos tenido en el instituto ningún caso de, pues eso, de que un alumno haya grabado a otro o le hayan hecho una foto y luego le hayan puesto no sé qué y le hayan difundido. No lo hemos tenido, o sea, no lo hemos tenido. Sin embargo, creemos que hay que dar todavía más formación al alumnado para que ese uso sea el correcto y sea el adecuado, ¿no? Y nada más, yo os había traído un par de vídeos, pero bueno, no los voy a poner porque los dejaré luego en la presentación para que vierais trabajando uno de ellos con un alumno de necesidades educativas especiales, porque claro, yo he dado un repaso muy por encima, pero hay mucho más, ¿no? El alumnado con necesidades educativas especiales, pues con un ordenador y trabajando en equipos cooperativos lo que puede hacer es muchísimo más que de cualquier otra forma, ¿no? Y os había puesto también un vídeo ilustrando eso. Pero me he comido mi tiempo y nada más. Yo lo único que confío es quitaros el miedo, ¿no?, a los que estáis aquí de coordinadores del programa PRODIG o si estáis de equipos directivos, deciros que esto es algo que hace falta porque es el mundo en el que vivimos y lo demás es ir a la contra y no tiene sentido, y que un centro se puede organizar así y sobre todo, que en el IES Ítaca vivimos muy contentos. Creo que los profesores vamos felices a nuestro trabajo y que también los alumnos van todos los días contentos a dar sus clases. Nada más, muchas gracias.